Bien, en todo caso, mi saludo para todos. El día de hoy es el último día que estoy acá en Israel. Es 28 de junio. Mañana 29 estoy saliendo con destino hacia Lima, Perú. Bien, entonces esta presentación tiene por objeto poder hacer una revisión así precisa, rápida de las líneas base y además está complementada con una serie de videos cuyos enlaces YouTube están considerados en cada vista. Inicialmente pensé que los videos insertarlos en la presentación PowerPoint y según eso ir pasándolos a medida que avancemos, pero el tamaño final del archivo era muy grande y por eso tuve que hacer de colocar la imagen y los enlaces YouTube. Muy bien, vamos a empezar entonces. El primer punto, después de haber hecho todo el proceso de la construcción del modelo vía el modelo Benzing y habiendo determinado la problemática y aún así determinado las variables claves, entendemos que ya cada equipo de trabajo ha identificado el proyecto que necesitan trabajar para dar solución a la problemática. Entonces, bajo esa premisa, los equipos lo que requieren ahora es trabajar su acta de constitución del proyecto. Muy bien. Entonces, aquí este es el acta, el formato, cuyos campos están señalados en cada caso de estos. Tenemos acá la información de la problemática, que es la que se deriva de lo que es el Benzing, que es lo que se ha trabajado durante las semanas anteriores. Y una vez que se ha identificado ya esas semanas con el modelo maduro, se ha identificado el problema. ¿Y por qué se identificó el problema? Porque se ha identificado las variables claves que influyen en la problemática. Entonces, bien, ahí luego ya se pone acá la fecha de inicio del proyecto, la fecha fin del proyecto, y se describe, como acá se señala, el objetivo de calidad del proyecto y el objetivo estratégico. Hay que tener claridad en el sentido de que el objetivo de calidad del proyecto se refiere al servicio que brinda el producto del proyecto. Ese es un punto sumamente importante. Ese es el concepto de lo que es objetivo de calidad del proyecto. Repito, el servicio que brinda el producto del proyecto. ¿Eso qué quiere decir? Que el proyecto debe ser concluido, debemos lograr el producto de ese proyecto y ese producto debe brindar el servicio que la sociedad espera de él. Bien, por otro lado tenemos acá los objetivos estratégicos institucionales que se entiende se deben lograr con motivo de este proyecto. De ahí viene la justificación del proyecto que evidentemente se refiere a todo aquello que se entiende que el proyecto debe atender. Y eso sale de la problemática que fue motivo de estudio del Benzi. De ahí viene claramente lo que se nombra al gerente del proyecto, la fecha de designación y la firma correspondiente de la persona designada dentro del equipo de trabajo. Luego de eso viene acá el presupuesto estimado del proyecto, el monto estimado, ¿sí? Y luego viene acá claramente la descripción y sustentación de ese monto que acá se coloca. Esta descripción lo que va a hacer es ayudar a sustentar de una manera, repito, con un más o menos 30 o 40% ese monto previsto. Ahora, después de esto viene la parte que dice acá claramente, el impacto del proyecto. Esto es importantísimo porque evidentemente ese proyecto se hace para lograr la solución de un problema que viene afectando a la organización. Es por esa razón que aquí se debe describir ese impacto que es motivo de medición. El siguiente paso son la lista de los hitos claves del proyecto. Los hitos son eventos que se van a cumplir en una fecha definida. Y esos hitos los debe describir el equipo del proyecto por su importancia. ¿Y por qué eso es importante, estimados amigos? Porque cada uno de los hitos representa un avance concreto del proyecto. Y después dice acá claramente los beneficios esperados del proyecto, donde acá tenemos evidentemente el beneficio, la descripción del beneficio, en la primera fase, parte del espacio acá de la fila. El segundo, el objetivo esperado. Y tercero, el indicador por medir. Todo beneficio requiere tener un indicador que sea motivo de medición. Si tenemos beneficios que no tengan indicadores, evidentemente no hay forma de medir, por lo tanto, no tenemos manera de medir si el proyecto fue exitoso o en qué grado fue exitoso. Bien, el siguiente campo que acá se señala claramente son los riesgos identificados a nivel de idea del proyecto. Es decir, cada proyecto tiene riesgos. Entonces acá, lo que acá se necesita describir es el riesgo
En este caso, primero se empieza por el campo del central y una vez el riesgo, describimos la causa del riesgo y el efecto del riesgo. ¿Por qué es necesario hacer esto, estimados amigos? Porque evidentemente todo proyecto tiene riesgos. Por lo tanto, al momento en que nace el proyecto, se debe identificar estos riesgos para que de esa manera, durante el proceso de gestión, se pueda manejar esos riesgos y que esos riesgos, dentro de lo posible, sean manejados y no afecten de una manera tan grande al proyecto. Luego vienen las restricciones. Restricciones se refiere al hecho de que algunos considerandos que se han tomado en cuenta para efectos del proyecto. Fácilmente podría ser, por ejemplo, uno, que el efecto del cambio del dólar no cambie bajo de un aspecto, por ejemplo, no sé, de 3.78 a 3.81, que es lo que se está pensando que se considera que se ha contemplado como el presupuesto del proyecto bajo esos considerandos de cambio del dólar. Algunos supuestos acá se están hablando, evidentemente, en lo que corresponde supuestos a que todos los aspectos de trámites, por ejemplo, cuenten con el apoyo de los colaboradores. Pero eso hay que ponerlo, porque esos son los elementos que dan soporte a los supuestos y a las estimaciones que se vienen haciendo. Luego dice acá la identificación de grupos de interés e involucrados. Este es un tema central porque en todo proyecto debe saber cuáles son los involucrados. Y esos involucrados deben ser incorporados dentro del proyecto lo más pronto posible, porque de esa manera logramos establecer y evitar esos aspectos de mayores costos, mayores plazos, si en caso no identificamos qué involucrado puede pedir algún aspecto referido al proyecto. Muy bien, y casillas para terminar están los clientes directos del proyecto, los clientes indirectos. También eso es bueno señalarlo para que de esa manera se tenga ese aspecto ya definido y haber sido manejado. Muy bien, entonces, habiendo hecho el acta de constitución del proyecto, evidentemente con esto se está plasmando la idea, que eso fue motivo de trabajo con todo lo que fue el modelo que hemos hecho, cada equipo de trabajo, en Benzin. Entonces ya se plasmó la idea, esa idea fue desarrollada en el acta de constitución del proyecto y por lo tanto se tiene que hacer más adelante todo un proceso para hacer la gestión del proyecto. Y por supuesto también acá ya se eligió al gerente del proyecto y por eso esperamos, para empezar el gran proyecto, hacía falta valentía. Entonces evidentemente el equipo ya plasmó sus ideas centrales. Esos son los aspectos primigenios del proyecto. Muy bien, ahora vamos a ver el enfoque de la línea base en los proyectos. Acá miren, estimados amigos, está el enlace en YouTube directo, este software que tiene, digamos así, como aspecto importante, que explica qué software aplicativos se requieren en la gestión de proyectos. Y acá en esta presentación que tiene 30 minutos con 12 segundos, se hace todo un ejemplo y explicación. Entonces es necesario que cada uno de los miembros de los equipos vean concretamente este video en la secuencia que se ha mostrado aquí. Repito, en este video se presenta las líneas base, qué software va a ser utilizado para que de esa manera tengan ustedes claridad en el manejo mismo. ¿Ok? Ese es el primero. El segundo, dice acá claramente, una vez definido, hay que hacer el alcance. Y para ese alcance también se ha previsto este video cuyo enlace es el que nos muestra aquí. En este video se explica claramente cómo trabajar la línea base alcance, que es la inicial de todo proyecto y que evidentemente es una de las claves que requiere los proyectos. Este video tiene una duración de 21 minutos 17 segundos. Entonces, repito, los equipos de trabajo deben ver esos videos en la secuencia en que están presentados aquí. Luego de esto vemos también que una vez que hemos hecho el alcance, pasamos a ver el cronograma. El cronograma también acá tiene un video propio, cuyo enlace es el que se muestra ahí, y tiene una duración de 40 minutos con 50 segundos. Es un video un poco más amplio, pero que evidentemente explica cómo trabajar el cronograma. Y de ahí, la parte del costo no se ha hecho porque evidentemente eso se ha considerado que, visto la EDT y visto las estimaciones que se han hecho, entonces la suma de todos esos montos en cada una de las fases de los paquetes de trabajo podría construirse lo que constituye el presupuesto del proyecto. Acá sí se ha desarrollado lo que es la calidad. Y se le ha puesto el título bastante sugestivo, donde dice la calidad se construye.
¿Ok? Entonces, y ese video tiene una duración de 42 minutos con 2 segundos. Es importante lo que es la calidad porque muchas veces no se le da la importancia que esto requiere. Bien, posterior a esto también se habla de riesgos. Entonces, por esa razón, estimados amigos, que acá se ha contemplado también este video, que es sobre un puente, que acá ustedes lo ven que ha colapsado totalmente, es un puente que se está construyendo en Estados Unidos por efecto de riesgos. Entonces, acá está el enlace y es necesario, repito, que ustedes lo puedan ver. Tiene una duración de 14 minutos 13 segundos. Una vez que se hace la presentación, se explica la noticia, está la persona que explica todo el proceso de la parte de riesgo, que es muy interesante e importante para efectos del trabajo de todo el proyecto que ustedes están en pleno desarrollo. Muy bien. También en lo que corresponde a riesgos, acá he considerado este video que se ha hecho, fue una entrevista que se me hizo en el consultorio de la construcción del Consejo Departamental de Lima, a cargo del conductor que ustedes lo ven acá, Ítalo Tapia. Este video dura 15 minutos con 32 segundos y habla de la parte de riesgos. Entonces, en la parte de riesgos, como ustedes ven, se han reforzado los criterios de esa noticia de Estados Unidos del colapso de una obra y concretamente acá en la entrevista que acá se dan lineamientos de lo que contempla y la importancia de lo que es riesgos en los proyectos de construcción. Muy bien. Una vez que hemos hecho toda esta parte donde han visto claramente que hay 5 videos, y es necesario que todos los miembros del equipo lo puedan ver de manera organizada, ordenada, para que de esa manera tengan la información. El día de mañana, jueves, es un día complicado porque yo viajo y ya, digamos, es un viaje de 20 horas y no va a ser posible hacer dictado de clases. Es por esa razón que ya les pasé la presentación PowerPoint, así en PPT. Yo ahora estoy preparando este video para que lo tengan ustedes y lo puedan desarrollar y ver cada uno de los 6 videos. Muy bien, una vez que ya se ha hecho esa parte de las líneas base, alcance, tiempo, costo, calidad y también explicaciones sobre riesgos, hay que pensar en el plan para la dirección del proyecto. ¿Eso qué significa? El plan para la gestión del proyecto. Acá he utilizado esta presentación en la Universidad de Piura que me pareció muy interesante, que es bueno tenerla. En esta parte, la gestión de la integración contempla evidentemente los procesos de iniciación, los procesos de planificación, los procesos de ejecución de los proyectos y engloba dentro de todo esto los procesos de seguimiento y control para finalmente hacer los procesos de cierre. Es decir, el proyecto inicia y termina. Y ese inicio y término debe ser dentro de la línea base de tiempos estimada y prevista y desarrollada por lo que es el área de conocimiento del cronograma. Muy bien, acá se está viendo un poquito la área de conocimiento de la gestión de la integración, donde claramente vemos que se dice desarrollar el acta de constitución del proyecto, que ya fue explicado en este mismo video, y después dice desarrollar el plan para la gestión del proyecto. Entonces acá se está explicando un poquito estos aspectos. Esto como parte de la planificación. Luego dice dirigir y gestionar la ejecución del proyecto como parte de la ejecución. Ya es la ejecución, pero de la gestión del proyecto. Luego viene el grupo de proceso de seguimiento y control, ¿sí? Y dentro de la parte de monitorear y realizar el control integrado de los cambios. Es muy importante estos 2 procesos porque en todo el proyecto se hacen cambios. Y esos cambios tienen que ser registrados, administrados y autorizados. Y finalmente, en los procesos de cierre y cerrar el proyecto en la fase. ¿Por qué hace esa distinción del proyecto en la fase? Un proyecto normalmente es un conjunto de fases. Entonces, las fases van concluyendo hasta que al final esas fases terminadas totalmente hacen que el proyecto culmine o se cierre. Muy bien. Entonces acá vemos un poco el esquema de cómo funcionan estos aspectos, los procesos de iniciación, crear la EDT, lo que hemos visto, de ahí dice la parte de riesgos, etcétera, la parte de los recursos, y vemos lo que hemos ido trabajando, el cronograma. Entonces, con eso estamos determinando las líneas base del proyecto en base a este pequeño diagrama de flujo explicativo. Y por supuesto, el plan para la realización del proyecto contempla todo este conjunto de planes. Entonces, esto evidentemente se explica, pero quisiera yo que cada uno de ustedes, estimados alumnos del curso, entiendan que existen formatos y plantillas para cada una de estas áreas de conocimiento. Lo importante es que ustedes la entiendan y lo importante está de que ya, si ustedes consideran que es necesario, pueden ubicar esas plantillas y poder trabajarlas.
Para efectos del curso, lo que hemos hecho es que se entienda que existen, ¿no? Y con eso tenemos las líneas base del cronograma, costo, alcance y evidentemente también calidad. Conforme. Entonces, todo acá, este plan de proyecto de dirección de puesto sale como conjunto de integración de la gestión del alcance, de la gestión de requisitos del cronograma, costos, calidad, mejoras del proceso, etcétera. Esos son los puntos importantes, ¿no? Y por supuesto, una vez que se ve el proceso, ¿cuál sería el entregable? El plan para la elección del proyecto. Esto para fines explicativos puestos. Bien, este plan para la elección de proyectos, ¿qué es lo que tiene? Dice, documenta el conjunto de salida de los grupos de procesos de planificación e incluye los procesos de elección de proyectos seleccionados por el equipo de dirección de proyectos y el nivel de implementación, así como sus herramientas y sus técnicas. ¿Por qué es importante señalar las herramientas y las técnicas? Porque son las que se van a emplear en el proyecto y lo van a utilizar todas las personas y empresas que forman parte del equipo del proyecto. Es por esa razón que en el software que hemos puesto, perdón, en el video que hemos puesto el primero, se establece qué software se va a utilizar para cada líneas base. Y por supuesto se explica en este plan cómo se va a ejecutar el trabajo para alcanzar los objetivos del proyecto y todo lo que está en el acta de constitución del proyecto. Aquí hay un ejemplo evidentemente muy simple que se ha puesto para que ustedes sepan que un plan, su contenido es bastante amplio, pero no lo estamos trabajando en este momento porque consideramos de que como este es un curso de un semestre, si fuese digamos, una maestría en gestión de proyectos, evidentemente habría que trabajarlo plenamente, pero por lo menos acá se muestra cuál sería el contenido de un plan de dirección de proyectos. Acta de constitución, declaración del alcance, el registro de interesados, el plan de gestión del proyecto, que son los planes subsidiarios, y luego de cada uno de sus planes, el alcance, el tiempo, costos, riesgos, calidad, comunicación, etcétera. Entonces, esos son los puntos de lo que sería un plan de dirección del proyecto. Acá solamente a manera de un pequeño ejemplito se ha puesto un poquito lo que se refiere a la parte de gestión del alcance. Muy bien. Y entonces, ahora vamos a hablar un poquito más sobre cada una de las líneas base. Empezamos con la gestión del alcance. La gestión del alcance tiene todos estos procesos, ¿cierto? 6 procesos que son planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir el alcance, crear el EDT, validar el alcance, controlar el alcance. Estimados alumnos, lo más importante en este caso es, dentro del área de conocimiento de la gestión del alcance, es crear la EDT. La estructura de desglose del trabajo es la línea base. ¿Y a qué se refiere ese proceso? Dice el proceso de subdividir los entregables del trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Eso es lo más importante del alcance. Y el alcance lo vamos a ver como si fuese el límite de esta figura que está dentro del color marrón, digamos, con tonalidades. O sea, el alcance debe ser definido plenamente. ¿Qué ocurre si el alcance no es definido plenamente? Eso es motivo de riesgos. Y eso es un grave problema para todo proyecto. Entonces, la labor del gestor de proyectos o gerente de proyectos es que ese alcance se defina, si bien es cierto, a lo mejor no en el comienzo, pero sí a medida que avance, es lo que debe estar en primer lugar, definir el alcance. Por lo tanto, eso significa definir la frontera del proyecto. Y también es necesario considerar que hay dos tipos de alcance, el alcance del producto y el alcance del proyecto. El alcance del proyecto se refiere a todos los elementos físicos que componen el proyecto. Imaginemos que estamos haciendo un proyecto que consiste en la vivienda para una familia de 8 personas, es decir, contempla una sala de comedor, una cocina, 4 dormitorios, un patio, etc. Entonces, el alcance del proyecto, ¿qué sería? La cocina, la sala de comedor, los 3 baños que tiene, cada uno de los dormitorios. Entre comillas, ese conjunto de elementos nos va a reproducir el alcance del proyecto. ¿Y cuál es la diferencia con el alcance del producto? Que todas esas habitaciones, los baños, cada uno de esos tengan, pues imagínense, sus instalaciones de energía eléctrica, que tengan wifi, que tengan internet y que todo eso esté operando. Ustedes comprueban las llaves de fuerza que prenden las luces, que el equipo de aire acondicionado instalado funcione. Es decir, que todo esté listo en funcionamiento. El alcance del proyecto es en componentes y el alcance del proyecto es que todo eso esté funcionando según lo previsto. Acá, para que de esa manera se pueda visualizar, entonces acá vemos claramente, ¿no? El alcance del proyecto son los trabajos
para cumplir con los elementos que componen el proyecto. Y en cambio el alcance puso unas entregas, pero las entregas que estén operativas. Y para esto evidentemente tienen que estar incorporados todos los stakeholders del proyecto. Y acá están los procesos que ya hemos comentado un poquito. Acá está un ejemplo de una EDT que se compone de 3 fases, ¿no? La fase 1, la fase 2, la fase 3. Y a su vez se determinan los paquetes de trabajo. Lo importante de esto, de esta EDT, es que se determinen los paquetes de trabajo. ¿Cuántos paquetes de trabajo serían? Este de acá, el 1.1, el 1.2.1, el 1.2.2, el 1.2.3. Por ejemplo, este paquete de trabajo, diseño conceptual, es tremendamente importante para todo proyecto, ¿no? Porque este marca la ruta del diseño. Después viene acá la fase 2, las facilidades, el equipamiento, la gente, a tiempo, totalmente ocupada, tiempo parcial y temporales. Y el otro, evidentemente, la fase 3 se refiere a la parte de localización en Perú, China, Canadá, etc. Entonces, ese es un ejemplo de una EDT. Aquí están los procesos que ya se comentaron: planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir requisitos y crear la EDT. Y como les reitero, estimados amigos, esto de crear la EDT es el proceso clave, porque es el que marca la línea base. Muy bien, ahora pasamos de una manera a la otra línea base, gestión del cronograma. Debemos recordar que más adelante hemos hecho ya un video para cada una de estas líneas base. La gestión del cronograma contempla estos procesos: planificar la gestión del cronograma, definir las actividades, secuenciar las actividades, estimar la duración de las actividades, desarrollar el cronograma y controlar el cronograma. Para fines de esta presentación, la que es clave es desarrollar el cronograma. Y veamos de qué se trata. Es el proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el modelo del cronograma del proyecto para la ejecución, el monitoreo y el control. Entonces, acá se genera el cronograma, es decir, el inicio y el fin, y la secuencia de tareas. Eso tiene su propio video que se ha mostrado en líneas atrás. Y acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo, ¿no? Dice problema de educación de las áreas, y acá dice, por ejemplo, ¿no? Variable, transporte, acceso TIC, etcétera. El estudiante acá le aporta la solución del problema para determinar las partes más importantes de cada uno de estos que estemos analizando, un ejemplo de un proyecto. Y por supuesto, la gestión del cronograma es administrar el tiempo. Y en ese sentido, así como acá se muestra en una, vamos a llamarle, caricatura, es que todos los involucrados con el proyecto tengan que ver con el cronograma, que es el tiempo que se está venciendo, para de esa manera todos cumplir con el tiempo previsto. Aquí están los procesos de la gestión del cronograma, ¿cierto? Y lo que hemos dicho claramente, el proceso más importante para efectos nuestros es desarrollar el cronograma. Acá están los procesos, secuenciar las actividades, etcétera, estimar la duración y finalmente, repito, el proceso de desarrollar el cronograma. Este proceso es el clave, estimados amigos, que determina la línea base del proyecto. Imaginemos, dice ya, la línea base, 184 días calendarios. Entonces, todo el equipo del proyecto se debe abocar a cumplir con eso. Y acá simplemente para mostrar un ejemplo de un pequeño cronograma, entonces una secuencia de tareas, ¿cierto? Y acá en esta línea se ha puesto una línea punteada. Esa línea punteada lo que hace es mostrar un corte en el tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir esto, esta línea punteada? Que todo lo que está atrás ya debe haber sido concluido, por eso que se pone en color gris. Pero se entiende que debió ser concluido, lo cual debe ser comprobado en campo, para saber si lo planeado realmente ha sido ejecutado, y en ese sentido, el avance real es igual al avance planeado. ¿Qué pasaría si no se han completado todas las tareas que están atrás según lo planificado? Entonces, en ese caso, el avance real será menor al planeado. ¿Y qué pasaría si más bien algunas cosas avanzaron más? Pues en ese caso, el avance real será mayor que el planeado. Entonces, para eso se hacen estos cortes en este cronograma. Y, por supuesto, como manera de ejemplo, ustedes ven esta gráfica, ustedes ven acá que el gerente del proyecto y todos han pensado en el proyecto. Acá se ve difuso en línea, imagen de línea de agua, ¿no es cierto? Difuso el proyecto, pero al cabo del tiempo ya se ve acá operando. Y acá están los involucrados con este proyecto como ejemplo. Es idea del proyecto, acá el producto del proyecto. Y han incorporado en este caso la empresa 1 que hace el estudio definitivo, la empresa 2 que hace la ingeniería de campo, la empresa 3 que hace la procura del proyecto, la empresa 4 que ha hecho la construcción y la empresa 5 que hace la supervisión.
Pero todo ese conjunto de empresas y personas de cada una de estas organizaciones deben caminar acorde con los aspectos de las líneas base del proyecto. Ese es el punto central. Y ahí pasamos a la parte de costos. En la parte de costos tenemos 4 procesos. Planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el presupuesto, controlar los costos. Dentro de estos 4 procesos, el más importante para efectos nuestros es determinar el presupuesto. ¿Y qué cosa es? Dice, es el proceso que consiste en sumar los costos estimados a las actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de costo autorizada. Línea base, es decir, cuánto va a costar el proyecto. Y todos los involucrados, evidentemente, se van a ceñir a los costos estimados de sus paquetes de trabajo, de sus fases. Algunos conceptos, es diferente pues el costo al precio, ¿no? La diferencia en la utilidad, el presupuesto y algunas cositas más en lo que corresponde a la parte de la gestión de los costos. Entonces, no olvidarse, amigos, que determinar el presupuesto es el proceso clave para este tema. ¿Ok? Algunos costos, algunos conceptos, algunas ideas más. Por ejemplo, dice la segunda, ¿no? La gestión de costos también debería tener en cuenta el efecto de las decisiones tomadas en el proyecto sobre los costos recurrentes posteriores a utilizar, mantener y dar soporte al producto, servicio o resultado de los proyectos. ¿A qué se refiere esto? De que cada decisión, entre comillas, va a generar un costo, pero evidentemente esa decisión está enmarcada a todo lo que se ha previsto en el proyecto. Y si hay cosas que hay que decidir y no han enmarcadas en el proyecto, ¿qué significaría? Que se está trabajando fuera del alcance planeado y eso ya significaría trabajos extras. A eso se refiere. ¿Sí? Perfecto. Acá tenemos los procesos. Ya hemos dicho que el más interesante e importante para nosotros es determinar el presupuesto. Hay algunas cositas que son interesantes que tomemos en cuenta de los conceptos importantes de costos de conformidad y los costos de no conformidad. El costo de conformidad, ¿a qué se refiere? Al dinero gastado durante el proyecto para evitar fallas. Y el costo de no conformidad, dinero gastado durante y después del proyecto debido a las fallas. Evidentemente, los costos de no conformidad son los costos que afectan los resultados del proyecto. Y eso es un tema bastante complicado, por eso que es importante ser muy, ¿qué les digo?, planificado y ser muy cautos en las cosas que hagamos. Algunos conceptos acá importantes de datos, información, documento, registro. El registro se refiere acá vamos a leer lo que es el registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades realizadas. Por ejemplo, un registro puede ser, tranquilamente, el registro del control de nivel de una losa. Entonces, si ese control del nivel establecido y realizado en un momento oportuno y comprueba que todo está en orden, podemos continuar. Pero ese registro es importante porque es la evidencia objetiva de esa tarea. Y acá vemos un poquito cómo funciona la parte del componente del presupuesto. Si vemos de la parte final, ese es el presupuesto del proyecto, ¿no? Es la línea base. Pero ese presupuesto del proyecto se compone con la línea base de costos más una reserva de gestión para efectos de temas que a lo mejor escapan un poco considerando esta parte. Y a su vez la línea base de costos es igual a la cuenta de control. Es decir, las diversas fases van a tener control de las cuentas de costos. Para esa manera no perder ese control de que lo que se ejecutó es igual o está hecho dentro del costo planeado. Y a su vez la cuenta de control o la línea base de costos se refiere al hecho siguiente: estimaciones de costos de los paquetes de trabajo más reservas para contingencias. Dentro de esta reserva para contingencias que se tiene que poner siempre y considerar, están metidos los riesgos que, digamos, se necesitan. Y a su vez acá tenemos que esas estimaciones de costos de los paquetes de trabajo, dice estimaciones de los costos de las actividades y reservas de contingencia para las actividades, perdón. Entonces hay cosas que a lo mejor no se estimaron bien, entonces ahí entra esta pequeña reserva. Entonces esta es una cosa muy interesante para tomarlas en cuenta en la estimación de los costos. Esta es el control de la curva de costos acumulados. Muy bien, ahora pasamos a la parte de la gestión de la calidad del proyecto. Para esto establecemos estas ideas que tenemos acá, que se presentan de una manera, vamos a decir, desordenado. Y acá vemos que hay una serie de conceptos, ¿no? Costos relativos a la calidad, productividad, liderazgo, imagen, eficacia, resultados operativos, equipo, etc. Hay digamos, una diversidad de cosas, de conceptos que se han puesto, no hay un orden.
Entonces, en cambio, acá de repente vamos a lograr a lo que hicimos, lo vamos a ver. Acá aparecieron todo lo que está aquí, por ejemplo, procedimientos, oportunidades de negocio, organización, equipo de trabajo, proveedores, productividad, liderazgo, calidad. Y después acá, bueno, acá hay una cosa interesante, ¿no? Tan pronto aparecen resultados operativos, ¿qué nos está indicando? Que a la derecha se han puesto los indicadores de resultados y a la izquierda están puestos los elementos de trabajo. Es decir, ¿qué elementos de trabajo? Tenemos que controlar nuestra productividad, tenemos que ser muy cautos con nuestros proveedores, tenemos que tener equipos de trabajo muy bien organizados y debemos organizarnos de la manera muy adecuada, tener procedimientos y saber cómo aplicar los costos de organización de calidad. Si tenemos todo esto bajo control, evidentemente lograremos los mejores resultados. Entonces, en concreto, a la izquierda tenemos las causas y a la derecha tenemos los efectos. Si nosotros queremos tener proyectos exitosos, tenemos que trabajar sobre estos elementos. ¿Ok? Eso es lo interesante de estos conceptos. Bien, y para esto también pues tenemos que tomar en cuenta la gestión de la calidad del proyecto. Y acá está la Q de Quality. La calidad, por eso se llama el título del video que se ha puesto, la calidad se construye. Y la construyen la calidad todas las personas. Es decir, el que diseña, al hacer unos planos adecuados con las especificaciones, está construyendo la calidad. El que hace la procura y coloca todos los datos de especificaciones está aportando en la construcción de la calidad. La persona que hace ya la compra y el control del producto que llegó y hace el registro, también está contribuyendo a la calidad. Entonces, la gestión de la calidad tiene estos procesos. Planificar la gestión de la calidad, gestionar la calidad, controlar la calidad. Para efectos de nuestro trabajo, lo que tomamos en cuenta es prácticamente el primer proceso que es importante. Y acá dice claramente, ¿no? Planificar la gestión de la calidad es el proceso de identificar los requisitos y estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos. Entonces, si ustedes ven acá los tres procesos, ¿cuál es la primera salida que tiene este proceso de planificar la gestión de la calidad? Dice claramente, el plan de gestión de calidad. Estimados amigos, ese es el grupo de documentos que constituye la línea base del proyecto, porque en el plan de gestión de calidad se van a plantear procedimientos, instrucciones, planes de punto de inspección, registros y todos ellos que van a señalar los requisitos a cumplir. Y por supuesto, si cualquier producto o elemento o insumo que se incorpore de manera permanente al proyecto, debe cumplir con esos requisitos. Y eso trae un costo inherente. Muy bien, amigos. Entonces acá también hemos puesto esto de los costos de conformidad, por eso que hay que tomar en cuenta los costos de prevención, los costos de evaluación. Y en la parte de los costos de no conformidad, los costos de fallas internas, que eso se va dentro del plazo del proyecto. Ya cosas que se presenten fallas posterior a que se entregó el producto, ya son costos de fallos externos. ¿Ok? Entonces, esos son los temas, estimados amigos. Y acá nuevamente se colocan los tres procesos. Planificar la gestión de la calidad, gestionar la calidad, controlar la calidad. Y todos estos temas que están organizados para efectos del trabajo. Los tres procesos, hemos dicho, el proceso 8.1 genera la línea base de calidad para efectos del curso nuestro. ¿Y por qué? Porque el plan de gestión de calidad lo que hace es aterrizar los resultados de los requisitos de calidad. Imagínense ustedes lo siguiente. Si ustedes dicen, vamos a utilizar elementos estructurales, diversos perfiles, que tienen un sistema de protección, que tiene un espesor X, tanto, y si se define el espesor y el sistema de tratamiento de protección, eso va a traer un costo. En cambio, si no se pide ningún tipo de sistema de protección para ese insumo, entonces evidentemente cambia el costo. Esa es la razón de ser por la parte de la que se acabo de decir. Entonces acá nuevamente tenemos los tres procesos: planificar la gestión de la calidad, gestionar la calidad, controlar la calidad. Pero ya hemos dicho claramente que el que da resultado a la línea base es el proceso 8.1. Algunos aspectos de costos de calidad de prevención se refiere a todo aquello que se hace antes de que un proceso productivo se inicie. Y eso tiene que ser antes de empezar los procesos constructivos. Por ejemplo, planificación de la calidad de los proveedores. Es decir, ¿a quiénes vamos a pedir propuestas? ¿Qué pasa si nosotros pedimos propuestas a todo el mundo? Y por supuesto, dentro de ese abanico de proveedores que hay proveedores que sí cumplen, que son serios, que son responsables. ¿Qué es lo que habría que hacer?
seleccionar a los proveedores, por referencias o por una auditoría previa. A eso se refiere la parte de los costos de calidad de prevención, y con eso se establece el tema de lo que es calidad. Acá ustedes están viendo, dice resumen final de la línea base y su importancia. Acá se ha presentado simplemente un trabajo que fue motivo de una investigación realizada por el suscrito, en el cual se tiene lo siguiente. Acá se han trabajado todos informes de la Contraloría, donde se señalan una serie de obras, y que en todos los casos, y eso es para información de todos ustedes, cuando una obra cualquiera tiene adicionales que superen el 15%, y saben ya claramente que el adicional es el resultado de que el alcance identificado no fue el correcto. Entonces, por lo tanto, se tienen que hacer más trabajos para completar el objetivo del proyecto. Pues en ese caso, cuando supera esos adicionales del 15%, lo ve la Contraloría. Y este es un cuadro de lo analizado por este proyecto, perdón, para fines de investigación, de informes de la Contraloría. Y ustedes ven de manera rápida, ven ustedes acá los adicionales, y acá se está viendo los plazos. Tiempo de atención de la Contraloría, 178 días, que en meses prácticamente a 6. 134, que prácticamente es 4.47. Entonces, ¿para qué está este cuadrito? Para ver el tiempo de aprobación de los adicionales. Esto se hizo a efecto de una obra en particular. ¿Ok? Esa es la primera que se hizo. Y acá en esta gráfica se ve una cosa muy interesante. Estas causas de adicionales son causas de la 1 a la 21. Y estas causas son totalmente transcritas de los informes de la Contraloría de adicionales que coloca la Contraloría en su portal. Entonces, de ese informe de la Contraloría, yo lo que hice fue copiar todas las causas. Entonces yo dije, acá hay 21. Entonces, acá se me ocurrió un asunto muy interesante y que fue muy bueno. Dije, acá hay que aplicar el Pareto. El 20% de las causas generarían el 80% de los adicionales. Entonces, el 20% de 21 es 21 entre 5, es decir, 4. ¿Ok? Entonces, acá está, en base a los costos mostrados en la página anterior, están el costo 1, miren lo que representa, el porcentaje, el costo 2, el costo 3 y el costo 4. Y cuando subimos con el costo 4, miren lo que sale, 80.71% de los adicionales. Entonces, se cumple la regla de Pareto perfectamente. ¿Qué significa esto? Que el 4% de las causas genera el 80% de adicionales. Lo interesante es que revisar cuáles son esas causas. Acá lo dice claramente, ¿no? La primera, deficiencia del expediente técnico. La segunda, situaciones imprevistas y deficiencias del expediente técnico de la obra. La tercera, situaciones imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato y deficiencias en el expediente técnico. Y la cuarta, generado por omisiones y deficiencias del expediente técnico y otros hechos imprevisibles. Además, yo acá, en las partes que están señaladas en imprevisible, imprevisto, lo he puesto dentro de un marca rojita. ¿Y eso por qué? Porque lo imprevisible viene de incertidumbre y eso viene de riesgos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? De que, primeramente, que todas las adicionales se generan por deficiencia del GPT técnico y dentro de eso por la parte de riesgos. Conclusiones que en ese momento nos llevan a decir lo siguiente, que todo proyecto tiene riesgos. ¿Ok? Muy bien, y acá está la problemática de lo que ya se señaló, las 4 causas importantes que se ha señalado, eso. Y finalmente acá mostramos esta gráfica que nos indica lo que todos los equipos de trabajo deben tener. El alcance presentado en el software EDT, WBS, que acá está un ejemplo. El tiempo en el software MS Project. El costo, evidentemente, puede ser en Excel, no hay problema. La calidad en la inspección técnica de trabajo, ¿no? Planes, inspección, test y plan, ¿no? Planes de inspección que se tiene para establecer todas las pruebas que hay que hacer a los diversos paquetes de trabajo. Esa es una manera de poder decir, oye, estamos listos. Si hemos determinado todas las líneas base del proyecto, estamos listos. Muy bien. Algunas conclusiones y lecciones aprendidas. Para esto, no se tiene una redacción, sino que también se ha considerado un video. Es esta vista que ustedes observan, estimados. Esta vista es lo que es la videna. Es una vista, la videna es el conjunto, para mí, por favor, para mí personalmente, la mejor representación de los resultados de los Juegos Panamericanos. Es un centro donde tenemos toda una serie de disciplinas deportivas y además es un proyecto en el cual se ha aplicado las mejores técnicas y herramientas en el Perú, incluso por primera vez.
Entonces, este video que ustedes acá van a entrar, por favor, en este orden secuencial, tiene 11 minutos 45 segundos. Este video es sumamente importante para que viéndolo en esa secuencia que se ha definido en esta presentación, ustedes tengan todo claro ya para efecto de la segunda parte del curso. La primera parte ha sido construir el diagrama Venn para, digamos, plasmar la problemática en un documento escrito que se llama diagrama causal. ¿Ok? Ha identificado las variables críticas y identifican el proyecto. Y la segunda parte es para hacer la gestión. Y este video que van a ver acá al final es sumamente importante. Muy bien, entonces con esto estamos ya dejando en claro todo lo que corresponde a esta parte de lo que es la gestión de proyectos, estimados alumnos. Entonces, recuerden, hay que ver el paquete, esta presentación completa con todos los videos. Les va a llevar prácticamente 4 horas y un poquito más. Quedamos en eso.